San Bonifacio es uno de los santos que celebramos, recordamos en este día 5 de junio. San Bonifacio es el gran misionero, el gran predicador de Alemania. Es el primero en llevar la fe cristiana, la fe católica, a estas tierras germánicas. Él nació en Inglaterra en torno al año 680, en el seno de una familia noble. Recibió en consecuencia una muy buena educación, instrucción cristiana. Su nombre original no era Bonifacio, sino que era Wilfrido. Solo que luego, cuando fue consagrado obispo en Roma, allí se cambió el nombre y se puso el nombre de Bonifacio, que significa bienhechor. Pero su nombre bautismal, su nombre primero era Wilfrido. En Inglaterra se consagró como monje de la orden de los benedictinos, también sacerdote, pero lo que más quería Bonifacio era ser misionero, llevar la palabra de Dios, llevar el Evangelio de Cristo a lugares más alejados. Puntualmente él deseaba misionar en Alemania, donde en aquellos tiempos no se conocía el Evangelio y existían, por el contrario, prácticas idolátricas, prácticas paganas, propia de los bárbaros, de los pueblos bárbaros no evangelizados. Estando en Roma, pidió permiso al Papa para esta difícil y peligrosa misión, porque la reacción de los bárbaros no siempre era la más cariñosa, la más dulce o simpática, Muchas veces reaccionaban con violencia a la prédica de estos misioneros. Bueno, el Papa lo autorizó, lo ordenó obispo y se dirigió a la Germania a evangelizar con otro grupo de personas. Fue muy fecundo su apostolado. Muchos se convirtieron a Cristo al escucharlo predicar. Fundó algunos monasterios, algunas abadías. Cuenta la historia que también, tuvo que combatir duramente las prácticas idolátricas, los cultos a los falsos dioses, uno de los cuales era el dios representado en la figura de un árbol, el roble. Los germanos daban culto a una divinidad ligada al sol, a la fecundidad, y que ellos decían que esa divinidad se encontraba en un árbol, en un roble, con lo cual hacia fin de año, 25, 26 de diciembre, fecha en la cual en esa región se inicia la época del invierno. Se juntaban ahí los germanos en torno a este árbol, a este roble, le rendían culto así, de esa manera, a la fecundidad, al sol, a la luz. Bueno,
Estando, cuenta la historia, San Bonifacio en un bosque en la ciudad de Hessen, al ver esta práctica idolátrica, esta desviación religiosa, agarró un hacha y se puso a bajar el árbol, el roble. Derribó no solamente el roble, sino también esta práctica supersticiosa, este ritual supersticioso. Cuenta la leyenda que en ese momento un fuerte viento, una fuerte ráfaga de viento, derribó otros árboles, con excepción de un abeto, y que en ese momento San Bonifacio interpretó esto como un signo, como un milagro del cielo, y lo que hizo fue adornar ese abeto con manzanas, de esa manera catequizar con ese árbol y hablar del primer árbol, el árbol prohibido del paraíso original, del Edén, la manzana, símbolo del pecado original, Adán, Eva, y además de las manzanas, adornarlo también, cuenta la leyenda, con luces, con velas, la luz que simboliza a Cristo, Cristo que nace para esa época del año y que con su luz da muerte al pecado, vence el pecado de la manzana, vence el pecado original. Por otra parte, el abeto es un árbol que siempre está verde todo el año, con lo cual también el símbolo de Cristo, que es la vida que ya no muere más luego de la resurrección. Esto último no sabemos si es histórico o no. Lo cierto es que esto ha dado origen, este hecho histórico o no, o quizás la leyenda, ha dado origen a lo que luego fue el árbol de Navidad. El arbolito de Navidad, que hoy algunas personas colocan, tiene su origen en esta leyenda ligada a San Bonifacio. Lo que sí sabemos es que una vez derribado el roble, lo que hizo fue construir una iglesia sobre ese antiguo lugar pagano. San Bonifacio murió mártir. Tenía 80 años de edad. Estaba por celebrar una misa en Pentecostés, en la fecha de Pentecostés. Estaba por impartir algunas confirmaciones y llegaron algunas personas, algunos paganos, enojados, enfurecidos, con los cristianos, especialmente con quien era la cabeza de la comunidad cristiana, o sea, el obispo Bonifacio, y lo mataron con un golpe en la cabeza, un golpe de espada en la cabeza. Él intentó defenderse con el libro, con el misal de la misa, pero así fue como murió. Por eso celebramos a San Bonifacio en la liturgia con el color rojo, el color de la sangre, el color del martirio. A veces predicar la verdad, decir la verdad, enseñar el Evangelio, trae como consecuencia, como coletazo, este tipo de reacciones. La violencia, incluso física. Porque la verdad a algunos salva, pero a otros molesta. Bien, aprendemos de San Bonifacio el espíritu misionero, su lucha contra las prácticas idolátricas. Hoy se ve en algunos ambientes, incluso católicos,
cierta veneración por la Pachamama. La Pachamama es una práctica idolátrica, es una práctica pagana. Porque la Madre Tierra o la Pachamama no es un dios, es una criatura, la tierra, el agua, el aire. Son criaturas de Dios, no son Dios. Con lo cual, adorar a la tierra como si fuera un dios, el dios de la fertilidad, es volver al paganismo, volver a la idolatría, renegar de Cristo. Lo propio de la idolatría justamente es tratar como si fuera un dios aquello que en realidad no es Dios, sino que es una criatura de Dios. Por ejemplo, la tierra, ¿no? O la madre tierra. En algunos lugares se ve esta veneración por la Pachamama. Incluso la propia imagen de la Pachamama se ha paseado hace algunos meses por los jardines vaticanos. Así que pidamos a San Bonifacio que nos ayude a poner en el centro de nuestra vida no a las criaturas, no al planeta, no a la Pachamama, sino al Dios que es el creador de todas estas cosas. Especialmente pidamos hoy a San Bonifacio por la fe del pueblo alemán, porque en la actualidad algunos católicos alemanes, católicos entre comillas, incluyendo sacerdotes, obispos, también, están muy confundidos con respecto a la fe, puesto que promueven cosas o prácticas contrarias a la fe. Por ejemplo, algunos están promoviendo en estos días, en estos meses, aunque ya se viene promoviendo esto desde hace un tiempo, solo que ahora se ha hecho más público, están promoviendo la ordenación sacerdotal o de diáconos de mujeres, están promoviendo también la bendición a parejas del mismo sexo y algunas otras prácticas más paganas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Entonces pidamos al Señor, especialmente hoy, que es el día del patrono de los alemanes, por la fe también de este pueblo que abrazó el cristianismo gracias al santo que hoy celebramos. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Bonifacio, mártir, ruega por nosotros.